con la palabra. Dije Juan 4 y versículo 46 dice, está hablando de un milagro que hizo Jesús. Dice, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? El oficial del rey dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Mire lo que respondió Jesús. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra, digan conmigo, creyó la palabra. Creyó la palabra, Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Amén. Qué tremendo, ¿verdad? Vamos a decir, incrédulo, ¿verdad? Porque, bueno, como lo sabíamos, era un oficial del rey, pero oyó que Jesús estaba ahí, entonces se acercó y pidió ese milagro por su hijo. Pidió el milagro por su hijo, le pedía que vaya, que Jesús vaya con él, porque si no, porque así podía sanarlo. Pero Jesús le dijo, no. Dice, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra y se fue. Y cuando llegó a su casa, cuando estaba recién descendiendo, ¿verdad? Estaba llegando a su casa. Recordemos que hay muchos valles en Israel, de Judá. Muchos valles, estaba llegando, ¿verdad? Tal vez... y bueno, y se encuentra con que salieron sus siervos y los siervos le dan la buena noticia de que ya había sido sano su hijo, que estaba mejor. Y le dice, ¿cuándo? Ayer a las 7. Y dice, ese era el horario en que Jesús me dio la palabra. Y él la creyó, porque lo dice, no lo dice, luego dice, creyó él y toda su casa en el último versículo que leímos. Pero en el anterior, en el versículo 50 dice, y el hombre creyó la palabra, amén, que Jesús les dijo y se fue. Quiero compartirles otra porción que está en Mateo y capítulo 8, versículo 5, donde dice, entrando Jesús a Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír Jesús esto se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, ahí estamos nosotros, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Pero el versículo 3 es el que nos importa para esta enseñanza. Dice, entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Amén. Aquí tengo dos milagros muy similares porque son hechos a la distancia, pero en el primero, el oficial del rey deseaba, ¿sí? Era el enfermo, era el hijo,
y aquí era el criado, ¿verdad? Con el centurión era el criado del centurión, el siervo del centurión. Y en el primero que leímos, él le pide que descienda. Le pide que descienda con él, que vaya hasta su casa. Y Jesús le dijo, no, ve, tu hijo está sano. Y dice, él creyó la palabra y vio ese milagro cuando llegó a casa. En cambio aquí, este centurión le dice a Jesús, Jesús, no desciendas a mi casa porque no soy digno de que entres en ella. Solamente di la palabra y mi hijo va a estar sano. Mi hijo no, perdón, ese era el otro. Mi criado va a estar sano, mi siervo va a estar sano. Y Jesús se maravilló de la fe que tuvo este hombre y dijo, versículo 13, ve y como creíste se ha hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Amén. Y yo quiero hablarte de esta unción, ¿verdad? De estos milagros, porque así son los milagros que Jesús está haciendo en este tiempo. No podemos ir a imponer manos como lo hacían Pedro y Juan o como el mismo Jesús hacía para sanar a los enfermos. Pero tenemos en la palabra, en estos dos ejemplos, son los que tomo, hay más ejemplos, tenemos en estos dos ejemplos que los milagros se pueden hacer a distancia. ¿Por qué? Jesús da la palabra y el Espíritu Santo, que también estaba allí en la casa del hijo del siervo del rey, estaba sanándolo a la misma hora que Jesús daba la palabra. Y aquí en el centurión, que creyó, que tuvo fe, que no hacía falta que Jesús vaya, sino que con solamente dar una palabra iba a ser sano. Jesús dijo, como creíste te sea hecho. Y a la distancia también el Espíritu Santo, porque no fue Jesús el que descendió hasta la casa, sino el Espíritu Santo fue el que sanó a ese criado paralítico que estaba siendo atormentado del dolor. Entonces entendemos que a la distancia Dios tiene el mismo poder que tenía dentro de la iglesia, que tiene dentro de la iglesia, que tiene fuera de la iglesia, y porque Dios no cambia. Amén. Dios es el mismo hoy, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Entonces, esta es la nueva manera que tiene el Señor de ministrarnos. Hay muchos que no creen en esto. Hay muchos que tal vez se sientan delante del televisor, del celular, de la computadora, mirando el servicio y miran y son espectadores ¿verdad? De mí, en este caso, pues soy el que les predica, y miran y cómo oro mientras está la adoración y cómo escucho los testimonios y cómo después predico y mientras tanto doy palabra, porque el Señor me da palabra, me muestra alguna cosa, me muestra que hay uno que está duro, me muestra que hay otro que no está creyendo, me muestra lo que sea que el Señor me muestre que Él está ungiendo, que está levantando, lo que sea que el Señor me esté mostrando, lo hablo y yo me imagino a alguno del otro lado mirando, diciendo, ¿cómo hace este para ver, para sentir algo que no siquiera está pasando cerca suyo, ¿verdad? Y esta es la unción que el Espíritu Santo está derramando en este tiempo, porque es la necesidad. Amén. Jesús no quiso, tal vez porque tenía otra cosa que hacer o porque quería ser glorificado de esta manera. Jesús le dice al siervo del rey, anda, tu hijo vive. Y él creyó y la palabra fue hecha. Y este que creyó, incluso que solamente dando Jesús la palabra, su criado ¿verdad? de esa parálisis que tenía en sus piernas, lo creyó y lo vio realizado. Entonces, ¿dónde está el defecto? ¿Dónde está el problema en este tiempo que nos congregamos a distancia? ¿El problema está en Dios? Vemos que no. ¿Está en el Espíritu Santo? Mucho menos. ¿El problema está en Jesús? Mucho menos. Jesús dice que por su llaga fuimos nosotros curados y Él hace el milagro. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema está en nosotros, que tal vez no entendemos todavía que así como nosotros estamos, como yo estoy aquí, puedo dar una palabra y el Señor puede estar obrando en tu vida.
Puedo dar esta palabra y el Espíritu Santo puede estar golpeando tu corazón porque estuviste domingos y viernes siendo un espectador de los servicios en vez de buscar la presencia del Señor, no creyendo que el Espíritu Santo podía descender sobre tu vida con fuego, con unción, como lo hacían los servicios. Tuvimos el testimonio me acuerdo el de Abril, que me lo acuerdo porque fue tan gracioso que a mí se me cortó la transmisión por el internet al final y ni siquiera se había dado cuenta porque había estado bajo la gloria del Señor todo el tiempo desde que el Espíritu Santo entró en su habitación hasta que terminó el servicio y no se había enterado qué había pasado luego. Entonces, y el Señor lo está haciendo, el Señor lo está haciendo. Hay un testimonio ahí que están preparando seguramente para este domingo. Yo ya tuve el privilegio de escucharlo y lo que el Señor hace a la distancia. Y yo, el ungido, el que tiene la unción es el Espíritu Santo. No me siento el ungido, yo me siento un siervo de Dios que dice, sí Señor. Así te tienes que sentir tú. Y también tienes que creer que el poder de Dios no cambió. Que Dios no está en cuarentena, que el poder de Dios no cambió, que Él sigue haciendo milagros, señales, prodigios, que Él sigue ungiendo, que Él sigue obrando, que Él sigue tratando los corazones, que Él va a darte en este tiempo. Y que así como te tocaba y te ministraba en la casa de Dios, en la iglesia, ahí en tu casa. Yo soy el primero que tuvo que aprender esto, ¿verdad? Puedo decir que no oraba como estoy orando en este tiempo, no lo hacía. Y oraba, pero no lo hacía como en este tiempo. Y el Señor en aquel tiempo me dio palabra para ustedes, me dio unción para ministrarlos, pero en este tiempo estoy orando más o mejor, o yo lo siento así, ¿verdad? Uno es el que se puede decir, en este tiempo sí estoy derramando mi corazón delante del Señor. Esa es la diferencia. No me estoy jactando, me jacto de Cristo nada más. Amén. Pero Él está preparándonos. Él nos quiere llevarnos a un nuevo nivel de fe. ¿Qué nivel de fe? Creer la palabra. Creer la palabra suelta. Que está en la palabra y la leemos, ¿verdad? La palabra de Dios, creerla. O mismo lo que el Señor me da o me muestra, créelo. Créelo porque el Señor está obrando de esta manera, está obrando con esta unción. Que obra, no piensen que mi mano se estira hasta la casa de ustedes y obra. No. Acá no hay mano de hombre, es la mano del Espíritu Santo, el dedo de Dios que está entrando en tu casa y tocando tu vida. Entonces aquellos que no han tenido, no se han puesto, ¿verdad? De corazón a buscarlo al Señor en los servicios, o que lo han hecho un día sí, un día no, sepan que el Espíritu Santo está ahí, está obrando. Amén. Yo me sorprendo cuando me mandan mensajes y dicen, el Señor hizo esto, el Señor hizo aquello. A veces se me vienen, hoy lo contaba, a veces me viene la imagen de algunos de ustedes. Y veo que están duros o veo que... Y es el Señor. Yo no puedo decir... y no los digo diciendo, Señor, no sea cosa que me equivoque, pero luego me confirman con un mensaje, me confirman con una manito arriba. Yo después veo todos los comentarios. Amén. Y veo cómo el Señor obra. Y Él lo está haciendo de esta manera. Como lo hizo Jesús con el siervo del Señor. Como lo hizo Jesús con el hijo del Rey, como lo hizo Jesús. Así está. Por la palabra el Señor está obrando hoy. No nos podemos congregar. Crean en el poder omnipresente de Dios y omnipotente de Dios, porque es lo que se está manifestando. Y como dije, nos va a llevar a un nuevo nivel de fe, porque no va a hacer falta que nadie ponga la mano en tu cabeza, no va a hacer falta que nadie te ore, porque Dios mismo va a poner su mano en tu cabeza, porque Dios mismo va a orar por ti, va a bendecirte. Amén, el Espíritu Santo lo está haciendo. Entonces, lo vemos, lo escucho en los testimonios, lo vemos, lo vamos a seguir escuchando, pero esta palabra es para que todos ustedes que están del otro lado lo crean. Dice, creyó y como creyó, le dijo Jesús, te sea hecho. Amén, ese milagro que esperabas, que pediste, te sea hecho por cómo creíste. Y en Juan 4 también, como creíste, te fue hecho el milagro.
Y cuando descendió a su casa a ver si su hijo estaba vivo, ni siquiera llegó a la casa, ya estaban los siervos corriendo a decirle a su amo, ¿verdad?, que el hijo estaba vivo, que podía gozarse porque su hijo estaba vivo. A la misma hora que Jesús dio la palabra. Entonces tenemos que creer. Dios te está empujando a que tengas un nuevo nivel de fe, que creas a la distancia. Yo creo que el Señor lo está haciendo posible. Porque lo que yo te digo con mi palabra, con lo que yo te enseño o leyendo la palabra, si no tiene el respaldo del Espíritu Santo, no sirve de nada. Te puedo motivar a creer, pero si el Señor no lo cumple, no obra en tu corazón, no lo hace, como yo te digo, a la distancia, vas a tener la fe para un domingo y no la fe para un viernes. Entonces, pídele al Espíritu Santo. Pídele al Espíritu Santo porque Él es el que nos está empujando a esta nueva fe. Pide, Señor, empújame a esta fe. Que cuando suelten una palabra, cuando digan una palabra tuya, Señor, yo la crea en mi corazón. Que vaya a ministrarme porque nadie lo va a poder hacer. Que seas tú el que me ministra cada servicio. Que traiga a mi mente, a mis pensamientos. Que me des la certeza de que yo soy salvo. Así tienes que pedirle al Señor. Con todo tu corazón Él te va a responder. Él te va a responder. El Señor, como lo dije, nos va a impulsar, nos va a empujar a que empecemos a creer así a la distancia. Como lo hizo Jesús con el centurión o con el siervo del rey. Así. A uno lo impulsó a que crea y creyó y vio el milagro. Y a otro se sorprendió por su fe y el milagro le fue hecho así como lo había pedido. Entonces, tremendo, hermanos, tremendo puede hacer. Y esta es la unción que está siendo derramada en este tiempo. Tómala para tu vida. Tómala para tu vida. Si oramos por sanidad, di, esta palabra es para mí. Si oramos por unción, di, Señor, esa unción es para mí. Dame esa unción. Si declaramos una promesa de Dios, de su palabra, aférrate a esa promesa. Arrebátala de los cielos. Amén. Dice, el cielo sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Arrebátala de los cielos. No te dejes influenciar por el enemigo, no te dejes influenciar por el diablo, no dejes que te robe la palabra, no dejes que te disminuya tu fe durante el servicio, diciéndote, no, hoy Dios no te va a tocar. A veces, lamentablemente, comenzamos, pero eso pasaba en la iglesia. También pasaba en la iglesia. No pienses que pasa ahora porque estás en tu casa. Y comenzás el servicio así frío, como sin fuerza, como sin ganas. Dale todo al Señor. Y dile, Señor, encendeme en el fuego de tu espíritu. Él lo va a hacer, porque lo está haciendo a distancia. No es necesario que vayas a la puerta de la iglesia a tocar los muros de la iglesia para que el Señor... Amén. Ojo, por tu fe también puede ser hecho, ¿eh? Así como que sufría del flujo de sangre, tocó el manto de Jesús y recibió su milagro. No sea cosa que el Espíritu Santo te sorprenda y toques la pared de la iglesia por fuera y te sane también, porque es conforme a la fe. Y Él nos está empujando a que tengamos esta fe. No necesitas que alguien venga y te ore. Sí necesitas congregarte. Es esencial y vital que te congregues, como leímos el otro día en la palabra, no dejando de congregarnos, porque el que se deja de congregar pierde la comunión con el Señor. Entonces, no te dejes de congregar, prendete a todas las palabras, martes, miércoles y jueves, prendete al estudio de Apocalipsis la semana que viene, prendete al servicio viernes y domingo, viernes 20 horas, domingo 10 de la mañana, prendete a todos los a Contralive a las 10 de la noche, porque te vas a alimentar. En este tiempo veo ¿saben qué? Veo mucho meme, muchas imágenes graciosas cuando me conecto a las redes sociales. De que, cuando empezó la cuarentena, básicamente, y cuando termina la cuarentena, unos gordos. Bueno, tenemos que terminar gordos, no del alimento terrenal, no de comer pan casero, coman pan casero, pero no de comer eso, no de comer pasta solamente. Tenemos que terminar gordos del alimento espiritual del Señor. Así nos quiere alimentar el Señor. Hoy nos está dando que sobreabunde el Señor en nuestras vidas. Amén. Entonces, tomemos la palabra para nuestras vidas, creamos, porque el Señor te está empujando a que creas a la distancia. Amén. A un nuevo nivel de fe. Amén. Yo le voy a pedir al Señor que esta palabra
graben en sus corazones y que empiecen, que Dios los empuje a vivir esta nueva, no es nueva fe, ¿verdad? Es la misma fe, pero creciendo en nuestros corazones, en nuestras vidas, y es un nuevo nivel de fe. Amén. Ahí está la palabra, un nuevo nivel de fe. Amado Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que por tu gloria y tu misericordia esta palabra, mis hermanos empiecen a vivirla, Señor. Que tú los empujes a este nuevo nivel de fe, Señor, que es a la distancia, que es solo y dependiendo de tu espíritu, su búsqueda, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que te glorifiques en cada hogar, en cada servicio y en cada palabra que damos, Señor. Te pido que a veces que se han endurecido, que aquellos que se han enfriado, Señor, encienda, soples sobre esa llama, Señor, y que se avive el fuego. Y si ya está apagado ese fuego, Señor, vuelve a encender un fuego nuevo sobre sus vidas. En el nombre de Jesús, Señor, muéstranos ese nivel más alto de fe, Señor. Levántanos, dice que tú ves más alto que nosotros, entonces levántanos, Señor, para que podamos ver tu obrar en este tiempo. Para la gloria de tu santo nombre, bendigo a los que están del otro lado mirando, a los que lo van a ver luego, Señor, este video, van a escuchar por Cielos Abiertos 90.1. Señor, los bendigo y les digo que el que tiene fe vivirá. Amén, que el que tiene fe, nada le es imposible. Y que el que tiene fe, aunque esté muerto, vivirá. Amén. En el nombre de Jesús, gracias por estas promesas y para la gloria de tu nombre las declaro en el nombre de Jesús. Amén.